Buena familia, ¿cómo estamos? Esto es el Rincón de Roche y bienvenidos a Reaction. Buenas familia, ¿qué tal aquí? Nuevo día, nuevo vídeo, nueva reacción. Sí que llevo unos días que no estoy por aquí por el canal. Aquí donde vivo yo ha sido fiesta el jueves. No, fue fiesta el viernes, ¿no? El jueves, no lo sé. Ahora no me acuerdo. La cuestión es que ha habido puente. Entonces, como hay puente, tenemos 4 días, ¿vale? Yo estoy de baja, como sabéis. Pero mi marido, pues, ha tenido puente. Bien, ¿qué os voy a traer? Os traigo a Raúl Alejandro. Sabéis que lo he traído ya en varias ocasiones aquí al canal. Esta vez os lo traigo con un tema que acaba de sacar que se llama Guabán Sex. Guabán Sex. Tengo muchas ganas de ver de qué se trata. Solamente el título ya me llama la atención. Todo lo que tenga relacionado con la palabra sex me llama la atención. No, es broma. Bueno, vamos a reaccionar. Tengo ganas, ¿vale? La verdad que no están saliendo cositas así en novedades que me estén llamando mucho la atención. Fíjate que llevamos este año que estábamos diciendo a ver si Ana Mena saca algo, porque normalmente nos tiene acostumbrados que en septiembre, cuando acaba el verano, suele sacar un tema de estos moviditos, pero ya estamos metidos en septiembre y no va sacando nada, ya mismo estamos a mediados de septiembre. Bueno, vamos allá, no me voy a enrollar porque sabéis que tendré que ir parando. Adentro, vídeo. Santa María, líbranos de todo mal y ampáranos, Señora, de la terrible animal. El primer pronto me ha recordado, ¿te acuerdas? Guantanamera, Avina Guanta. Me ha venido el primero, la primera nota ya. Pero no, he visto que luego va diferente. Bueno, vamos a ver. Santa María, líbranos de todo mal y ampáranos, Señora. El cielo se cae. Oye, si no me equivoco, esto es la bandera de Cuba, ¿no? Sí, he ido a comprobarlo porque tenía mis dudas. Es la bandera de Cuba, pero no, lo que he ido a comprobar es de dónde es Raúl Alejandro. Es puertorriqueño, como Ricky Martin, ¿no? Relámpagos, Dios se de mi cabo. Oye, de momento empieza un poco como rara. Yo creo que es una canción que no a todo el mundo le pueda gustar así de entrada. ¡Ay, me gusta! Me di cuenta que no se puede irme hondo en tu marea. Sí que es verdad que es extraña, pero a mí de momento es eso diferente que le veo, me está gustando y me está llamando la atención. Corriente me lleva, con fuerza pelea, como ella lo menea, you take me high. Oye, mira, detalles. Yo, por ejemplo, ahora estoy visualizando aquí el vídeo, ¿vale? Y es todo el rato la cámara como detrás de una chica entrando, pues, como a un local, ¿no? Oh, me elevo a dejarme caer, tú eres asesina y cuidarme de ti. Y además la cámara no va fija detrás, va como moviéndose un poco como si estuviera un poco hipnótica, ¿no? Como si estuviese con 2 copitas de más encima. Santa María, líbranos de todo. Es el efecto, o sea, a mí me está dando la sensación, lo que estoy viendo, como si yo fuese entrando detrás de un local, detrás de alguien y llevara las 2 copitas encima. De momento a mí me está gustando el sonido, ¿vale? No sé si esto explotará o no, ¿eh? ¿Veis lo que os digo, la imagen? Da la sensación que la cámara son los ojos de alguien. Porque si te das cuenta es como que ha bajado a mirar la vista a la chica con la que se acaba de encontrar así con el pelo rizado, ¿vale? Y va así. Claro. La que tenemos aquí a la derecha es como que le ha pegado un repaso y ha sido la cámara. Por eso da la sensación que la cámara que va detrás de la chica es como si fuese alguien. Podría ser Raúl Alejandro, todavía no ha salido. Tiene un rollito para escucharlo así como de chill, ¿vale? Sí, o sea, a mí este sonido, tú ahora mismo estás en tu casa tomándote un algo con una sisa. Bueno, habrá gente que no, a mí me gusta la sisa. Fíjate que yo dejé de fumar, anécdota, pues yo he dejado de fumar 2 veces.
Una dejé de fumar, estuve 2 años sin fumar y luego el día de mi boda, con el rollo de, un día no va a pasar nada. Y por fumar el día de mi boda volví a fumar. Bueno, yo llevo sin fumar ya pues 3 años largos, fue para el 2022 cuando dejé de fumar, ¿vale? Y esta vez lo dejé sin medicación, porque la primera lo dejé con las pastillas. Esta vez fue rollo mental, dije, no, yo sé que puedo dejar de fumar. Y de un día para otro dejé de fumar y sin pastillas, sin ayudas y sin nada. Dicen que el temporal viene por ahí. Lo que os quiero decir con esto, a ver, que sí que es verdad que hay gente que dice, uy, no quiero tentarme ni a encender un cigarro, ni a una sisa, ni a por si me engancho, no. Yo puedo estar con una sisa, a mí no me engancha, para nada. Es un día que tú fumas una sisa y ya está. Pero, oye, tengo esa suerte, ¿sabes? De que no me engancho otra vez al tabaco. Ahora yo solo tengo miedo de ti, no me puedo contener, soltera. Se oyen unos timbales, se oyen como unos timbales. Claro, es que tiene sonidos como muy cubanos, ¿no? ¿Sabes? Mucha cacharrería. ¿Os acordáis cuando hablamos de la música que está haciendo ahora Chanel, que parece que mete mucha cacharrería? Pues no hay tanta cacharrería aquí, ¿vale? Es más fina, pero hay como muchos sonidos. Y sí que es verdad que, oye, ahí hemos visto ese detalle de la bandera cubana. Dentro de ti, buscaba un salvador y la pinté como Dalí. ¿Veis la cámara rodeando a la chica para arriba y para abajo así moviéndose? Es como un efecto como si tú estuvieses englobado dentro de una discoteca. Dándole el cuero y no es del pandero, natural y no te hablo de te. A mí me gusta, y lo que he dicho en un principio, creo que no es una canción que va a gustar a todo el mundo, ¿vale? Pero oye, lleva más de 500.000 de reproducciones y esto se estrenó el viernes. O sea, muy bien, ¿eh? Va muy bien. En la cama cayó un aguacero y yo sin paraguas por su agujero. En la cama cayó un aguacero y yo sin paraguas dentro de su agujero. ¡Wow! Calentita, ¿eh? Calentita la letra de Raúl Alejandro. Actividad, se ve la maldad, estática electricidad, al tocarte tu cuerpo me da. Lo que sí que estoy viendo que no sale Raúl Alejandro por ningún lado en este videoclip, ¿eh? O sea, bueno, queda 1 minuto. No es muy larga tampoco, o sea, no llega a los 3 minutos, pero de momento no tenemos a Raúl Alejandro. Santa María, líbrame. Esta noche ya sabe, le gusta el baile. Me gusta, oye, me gusta este rollo, te lo digo de verdad. Es muy distinto a lo que nos tienes acostumbrado Raúl Alejandro, muy distinto, ¿vale? Porque últimamente Raúl Alejandro lo vemos ahí encima del escenario. Tiene a todos locos, cuidado con su chantaje. ¡Toma! De su juego salen. Bailando, cantando y haciendo show. Y esto es como más íntimo, ¿vale? Es como que además estoy contando la canción. Me gusta. En la montaña, mamita, quieto. ¡Wow! Ella es guapísima, ¿eh? Es que en Cuba hay mujeres muy guapas y hombres muy guapos. Yo estuve en Cuba. Esto será, yo como veis, cuento anécdotas. Por 2005, creo que fue 2005, 2007, no, 2005. Santa María, líbranos de todo mal, ampáranos, Señora. Creo recordar que fue cuando yo rompí con un ex que yo estaba y como tenía dineritos dije yo, a tomar por saco, me voy a quitarme las penas a Cuba. ¡Ay, sí me las quitaron, me las quitaron! Esta terrible animal. ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, 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 hoy! Que tenemos aquí a Raúl Alejandro con el tapete de la Vicenta del pueblo. Ni la Virgen María se atrevió a tanto. A ver, el chico es guapo. Y sabéis eso que dice, que aunque te pongas un mojón en la cabeza, vas a ser guapo. Eso me dice mi marido cuando yo, tú guapo, y aunque estés con un mojón en la cabeza, dice, estás guapo. Míralo, el mojón. No un mojón, pero un tapete, porque es guapo. Pero tú le pones ahora esto al Quevedo y dices, qué cuadro, por favor, qué cuadro.
Bueno, ha sido como una escena un poco extraña, ¿no? Ha quedado ahí un poco raro. O sea, al final todo el videoclip es como que vas detrás de la chica, ¿vale? Metiéndote por los pasillos estos de como de un antro cubano, ¿vale? Hasta que acabas en la pista de la fiesta y moviéndose englobada ella, muy divina. Y luego aparece ahí Raúl Alejandro con el tapete de la tía abuela Vicenta. Bueno, a ver, a mí me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado, tengo que decirlo. Yo creo que es una canción que yo voy a poner en mi playlist, sí. Pero seguramente, como he ido diciendo en varias ocasiones, no es una canción que va a gustar a todo el mundo. Yo me juego el cuello que incluso esta canción se la pongo a mi marido y mi marido va a decir, ¿esto te gusta de verdad? Esto no le va a gustar a mi marido. Es una canción muy especial, ¿vale? Que tiene un público muy selectivo, ¿vale? No a todo el mundo le va a gustar. Pero oye, a mí me ha gustado, espero que os haya gustado, que la haya traído al canal, ¿vale? Por cierto, contaros cositas. Empieza ya mismo Operación Triunfo, ¿vale? Me tengo que ver el programa este, donde son los elegidos, ¿vale? Y deciros una cosa, no sé si os acordabais que yo traje a una chica al canal que estaba en los castings y os dije, quedaros con su nombre. Bueno, si no os acordáis quién era, os dejo por aquí el vídeo. Lucía Casani, ¿vale? Que ella me escribió por privado en su momento y a ver si podía hacerle una reacción para traerla al canal, me explicó un poquito su trayectoria, me dijo que estaba ahora mismo en los castings de Operación Triunfo. Pues es una de las que han mencionado. Es una de las 18 que van a cantar en la Gala Cero, ¿vale? O sea, estaremos atentos, ¿vale? Me tengo que ver el capítulo este donde los anuncian. Lo que pasa es que yo ya he visto, yo ya sé, porque como nos seguimos en redes, pues he visto pues que ha colgado cositas en su historia y he visto que es una de las 18. Pues nada, mi gente, lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Apoyar el vídeo con un dedito, suscribiros para no perderos ninguno de mis contenidos. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Cuidaros.